son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Son esos 5 principales los que ustedes siempre, siempre tienen que revisar o tienen que monitorear en cualquier paciente que están ingresando recién a hospitalización, que les llega emergencia, que tienen que monitorizar, etcétera, etcétera. Recuerden que en cuanto a la temperatura, lo importante es dónde está el centro termorregulador, que ya habíamos dicho que se encontraba en el hipotálamo, y que la temperatura es el resultado del equilibrio entre dos procesos, la termólisis y la termogénesis. La termólisis se va a dar en el hipotálamo anterior, es decir, la pérdida de calor, los mecanismos de pérdida de calor van a tener su origen o su centro de control a nivel del hipotálamo anterior, y la termogénesis va a tener su origen en el hipotálamo posterior. Y esto es importante porque cuando veamos las preguntas del parcial del ciclo pasado, hay preguntitas acerca de esto. Entonces recuerden, ¿cuál es el centro termorregulador de la temperatura? El hipotálamo. En el hipotálamo se da, o mejor dicho, la temperatura resultado de qué es del equilibrio entre los mecanismos de termólisis y los mecanismos de termogénesis. La termólisis es en el hipotálamo anterior y la termogénesis en el hipotálamo posterior. Recuerden que también preguntan y se hace bastante hincapié en cuáles son los mecanismos de esta termólisis y son 4 principalmente. La evaporación, la conducción, la radiación y la convección. Nosotros ya hemos conversado de ejemplos acerca de cada uno de ellos. Y hay que recordar también cuáles son los lugares de medición. Estos son los 4 lugares en los que nosotros podemos medir la temperatura sin necesidad de utilizar dispositivos invasivos, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos medir la temperatura central, tendríamos que ingresar un catéter venoso central, que es un procedimiento invasivo. Entonces, ¿cuál es la manera no invasiva de medir la temperatura? Con un termómetro a través de la boca, en la axila, en el recto y en el conducto auditivo. Esta posición que ven acá abajo es la posición de Sims y es la que se utiliza, recuerden, para medir la temperatura rectal, ¿sí? Luego, dentro de lo que son los valores de temperatura, recuerden que lo normal es de 36 a 37.5. Cuando está por encima de eso, ya estamos hablando de una febrícula, si va de 37.6 a 37.7, de una fiebre cuando se encuentra por encima de 37.7 y de una hipertermia cuando se encuentra por encima de 41 grados. Y en el caso de que esté por debajo de 36, ya estamos hablando de las hipotermias, ¿no? Y dentro de las hipotermias, nosotros íbamos a tener hipotermia ligera, hipotermia moderada, hipotermia severa. Este cuadrito es el mismo cuadro que ustedes tienen en su TEO y este sí o sí, como les había mencionado, se lo tienen que aprender. Luego, dentro de lo que es la frecuencia respiratoria, lo que principalmente se tienen que acordar es cuáles son los movimientos respiratorios, son inspiración y expiración o exhalación. Y tienen que acordarse cuáles son los principales músculos de la respiración. Recuerden que son 3. El diafragma, que va a realizar el 70% de la función ventilatoria, los intercostales internos y los intercostales externos. Y recuerden la mnemotecnia, ¿no? Cuando hablamos de intercostales internos, estos van a participar en la expiración. Y cuando hablamos de intercostales externos, estos van a participar en la inspiración, en la inhalación. Y este cuadro también es importante porque hay preguntas acerca de esto. ¿Cuánto es el porcentaje? En primer lugar, ¿cuáles son los gases que componen el aire que nosotros inspiramos? Y el aire que nosotros expiramos, y van a ser 3. El oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es básicamente un gas de relleno, que su función principal va a ser evitar que los alvéolos, que son la unidad anatómica funcional, son los que se encargan del intercambio gaseoso, colapsen. Entonces, tanto el porcentaje de nitrógeno, tanto en aire inspirado como en aire expirado, va a ser siempre el mismo. Es decir, nosotros inhalamos 78% de nitrógeno y botamos 78% de nitrógeno, cosa que no pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono, porque estos son gases que sí van a participar en lo que es el proceso de intercambio gaseoso, también conocido como hematosis. Entonces, en el caso del oxígeno, nosotros vamos a inspirar 21% de oxígeno y vamos a expirar 16% de oxígeno. En cambio, el dióxido de carbono, nosotros inspiramos 0.04% y botamos 4%. Entonces, estos porcentajes
es importante que los recuerden. Y también aquí es importante que recuerden cuál es la frecuencia respiratoria normal. Nosotros habíamos dicho que en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto con un promedio de 14 a 16. Sin embargo, sí habíamos conversado que esta frecuencia respiratoria normal va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Y es importante que de todos estos recuerden el de los neonatos, ¿sí? Porque esa es una pregunta clásica. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal en neonatos? Este es de 40 a 60. Va a ser muchísimo más rápida comparada a la de un adulto que era de 12 a 20. Y aquí también es importante que recuerden cuáles son las alteraciones que nosotros podemos encontrar de la frecuencia respiratoria, que son 4. La taquipnia, que es cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 20 respiraciones por minuto. La bradipnia, cuando está por debajo de 12 respiraciones por minuto. Y la polipnia, que es cuando hay taquipnia, es decir, hay una frecuencia cardíaca mayor a 20, más un aumento de la amplitud, que a diferencia de la respiración superficial, acá no solamente hay taquipnia, sino que hay disminución de la amplitud. ¿Sí? Esto también es importante que lo recuerden. Y obviamente que el centro de control de la frecuencia respiratoria se encuentra a nivel del tronco encefálico bulborraquídeo. Otra cosa importante en cuanto a saturación de oxígeno es que recuerden cuál es la saturación normal, que es de 96 a 100%. Si está por debajo de eso, es que nosotros ya empezamos a hablar de hipoxias. Hipoxia leve, hipoxia moderada e hipoxia severa. ¿Sí? Pero lo importante acá es que recuerden cuál es el valor normal de 96 a 100 y qué pasa si es que la saturación se encuentra por debajo de estos valores, que se denomina hipoxia. En cuanto a lo que es la función del sistema cardiovascular, algo que tienen que recordar es esto, la onda dícrota, ¿sí? ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón o el origen de esta onda dícrota? Es cuando la sangre ha sido expulsada por el ventrículo izquierdo, este es mi ventrículo izquierdo, sale la sangre y esta válvula acá, que es la válvula aórtica, se cierra para evitar que la sangre se regrese. Entonces la sangre ha salido expulsada, pero un poquito de ella se va a quedar atrás y va a querer reingresar al ventrículo izquierdo, pero como la válvula aórtica está cerrada, va a chocar contra esto. Entonces, esta es la razón de que la onda del pulso sea considerada una onda dícrota, porque esta primera subida de la presión corresponde a la salida de toda la sangre, la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo a través de la aorta, y esta onda muchísimo más pequeña corresponde a esta sangre intentando retornar al ventrículo izquierdo, pero no pudiendo porque se choca contra las válvulas de la válvula aórtica, ¿sí? Aquí esto también es importante. Recuerden que el pulso tiene 4 características que nosotros vamos a evaluar. La frecuencia, que es la cantidad de latidos por minuto. Recuerden que la frecuencia cardíaca normal en un adulto va a ir de 60 a 100. Obviamente esto también va a variar según la edad, de acuerdo a la edad. En neonatos también va a ser muchísimo más alta. Y eso sí es algo que también tienen que recordar, cuánto es la frecuencia cardíaca en neonatos. El ritmo, si es que estamos hablando de un ritmo regular o un ritmo irregular, la amplitud, y esto también tienen que recordarlo, la amplitud está definida como la cantidad de sangre que va a empujar las paredes de las arterias. Y también aquí tenemos que añadir lo que es la parte de la tensión de la pared arterial, que es básicamente la resistencia que las paredes arteriales van a ejercer contra el flujo sanguíneo. Y eso es importante porque la tensión de la arteria y todas estas características del pulso también van a estar involucradas en la presión arterial que el paciente vaya a tener. Y aquí está, recuerden esta fórmula que compone la presión arterial, que es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Recuerden que la resistencia vascular sistémica es la resistencia al flujo que van a dar o que van a poner nuestros vasos sanguíneos. Y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto, por el volumen de eyección, o mejor dicho, la cantidad de sangre que nuestro corazón bota con cada latido. Recuerden también cuáles son los tipos de flujo. Idealmente, una persona tiene que tener un flujo laminar, que es un flujo ordenado. Sin embargo, por diferentes enfermedades,
Este flujo laminar se puede transformar en un flujo turbulento, que es un flujo desordenado. Y es este flujo turbulento el que va a permitir el desarrollo de lo que es la hipertensión arterial. Recuerden también que el control de la presión arterial no solamente va a ser dado a nivel de los vasos sanguíneos, sino que va a involucrar un montón de órganos como son el hígado, los pulmones y sobre todo los riñones. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven que pacientes que son diagnosticados con una enfermedad renal crónica, a medida que la enfermedad va avanzando en estadios, estos pacientes empiezan a presentar cuadros de hipertensión arterial. Entonces, este paciente termina tomando medicación para controlar esta presión alta. Y acá está la onda de pulso dícrota, las características del pulso que ustedes deben recordar. Y aquí está la frecuencia cardíaca según edades, como les había comentado. En el adulto, lo normal es de 60 a 100 y en recién nacidos hasta un mes es de 80 a 180 lo normal. También recuerden cuáles son las arterias principales en las que ustedes pueden palpar el pulso. Generalmente vamos a tomar lo que es el pulso carotidio y también el pulso radial, de la arteria radial. Recuerden que la arteria radial se va a encontrar entre el tendón de un músculo que se conoce como palmar mayor y el estiloides del radio. El estiloides es como una orejita que tiene el hueso, el radio a nivel de la muñeca. Si ustedes se tocan la muñeca, van a sentir como dos bultitos a cada lado de su muñeca. Esos son las apófisis estiloides. Entonces, el pulso radial nosotros lo vamos a encontrar aquí, entre el palmar mayor y la apófisis estiloides del radio. Y aquí van a encontrar en el cuello lo que es el pulso carotídeo, ¿no? Generalmente está al costadito de la tráquea. Luego tienen que recordar en cuanto a la presión arterial, cuál es el procedimiento que se debe realizar para hacer una correcta medida de la presión arterial. Y eso es algo que también ya hemos repasado. Y esto de acá, estos valores, cuánto debe ser el largo, el ancho y cuánto es el estándar, también lo deben recordar. El estándar va a ser utilizar un manguito de 12 centímetros de ancho cuando el diámetro del brazo del paciente es de 26 a 33 centímetros. El largo del manguito, que es esta cosa de acá, tiene que corresponder al 80% de la longitud del brazo del paciente y el ancho del manguito debe corresponder al 40% de la longitud del brazo del paciente. Recuerden que también van a necesitar a su estetoscopio y cómo es que ustedes van a poder tomar la presión arterial mediante la auscultación de los ruidos de Korotkov. Recuerden que son 5 fases de los ruidos de Korotkov y las fases más importantes van a ser la fase 1 y la fase 5. ¿Por qué? Porque en la fase 1 es la que nos va a indicar la presión sistólica y la fase 5 es la que en la mayoría de las personas nos va a indicar la presión diastólica. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque hay algunas excepciones como gestantes y pacientes pediátricos, niños, en los que la presión diastólica no la vamos a auscultar en la fase 5 de los ruidos de Korotkov, sino que las vamos a auscultar en la fase 4. Esa es la única excepción. También tengan en cuenta qué cosa es lo que puede alterar los resultados de la medida de la presión arterial, ¿no? Dolor, que el paciente tenga ganas de miccionar, tenga ganas de defecar, que haya realizado ejercicio 30 minutos antes de tomarle la presión, haya consumido tabaco, haya consumido alcohol, que la presión arterial se esté tomando en un lugar que es muy caliente, cerrado, el paciente está con calor o el paciente está con mucho frío. Entonces, el ambiente en el que se toma la presión arterial, ustedes saben que tiene que ser un ambiente libre de estrés, cualquier tipo de estrés, ya sea físico o emocional. Y por último, el punto de corte, recuerden siempre para hablar de hipertensión arterial va a ser 140/90. Por arriba de eso se considera hipertensión arterial. ¿Cuál es el punto de corte para hablar de hipotensión arterial? 100/60. Sí, y eso es importante porque no quiero que se confundan. Vamos a anotarlo acá. Para hipotensión arterial, para nosotros decir que un paciente está hipotenso, es que tenemos que ver que su presión esté por debajo de 100/60, es decir,
Una sistólica menor de 100 y una diastólica menor de 60. Y para hablar de lo que es una hipertensión arterial, tenemos que ver que el paciente tenga una presión mayor a 140/90, mayor o igual a 140/90. Y eso sería todas las cosas más importantes que tenemos que recordar acerca de lo que es signos vitales. No sé si alguno al momento de estar estudiando le ha quedado alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ya. Entonces, pasando al ateo de inyectables, algo que he visto que preguntan bastante es esta diapo de acá, de definiciones. Recuerden que nosotros habíamos hablado de estas 4 definiciones importantes de lo que es asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. La asepsia, recuerden que iba a ser el conjunto de técnicas que incluía la colocación de campos estériles, la limpieza de la instrumentación, lavado de manos, y va a utilizar los mecanismos de esterilización y desinfección. La antisepsia era usar sustancias químicas para reducir el número de microorganismos de lo que es tejidos vivos, ¿sí? Básicamente, tejidos vivos. Por ejemplo, y el más utilizado era la iodopovidona y la clorexidina. La desinfección, recuerden que era para eliminar microorganismos de lo que es objetos inanimados, pero exceptuando las esporas. Y en el caso de la esterilización, era para igual eliminar microorganismos, pero que también incluía esporas. Sí, esto también incluye esporas. Esa era la diferencia entre ambos. Entonces, asepsia, conjunto de técnicas que incluyen desinfección y esterilización. La antisepsia es sustancias químicas para desinfectar tejidos vivos. Principalmente se utiliza la clorexidina o la iodopovidona. La desinfección y la esterilización, ambos tienen como objetivo el eliminar microorganismos de objetos inanimados. Sin embargo, la diferencia es que la desinfección no llega a eliminar esporas y la esterilización sí. Pasado esto, ustedes ya conocen que el gauge va a ser la medida que nosotros utilizamos para identificar el grosor de cada una de las agujas, y eso es importante, esto es para agujas, y un gauge equivale a 0.02 milímetros. Recuerden que mientras más alto sea el numerito al costado de la G, más delgada es la aguja y viceversa. Y recuerden que cada una tiene un color en específico. Esto más que nada les pueden preguntar lo de los colores si es que ustedes les han dicho que les van a tomar un examen práctico, porque en los exámenes teóricos generalmente no preguntan acerca del color. Lo que sí se pregunta en los exámenes teóricos acerca de la parte de inyectables es la fórmula de goteo. Y hay la fórmula de goteo para que hayan el número de gotas por minuto, el número de gotas por hora y el número de mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, recordando la fórmula de goteo, primero que nada, recuerden que cuando van a resolver un ejercicio de este tipo, ustedes tienen que verificar que todos sus datos se encuentran en las unidades correctas. La fórmula era volumen en mililitros sobre 3, que es la constante, por el tiempo en horas. Entonces tienen que verificar que el volumen de la sustancia que les estén dando esté en mililitros y que el tiempo se encuentre en horas. Y luego simplemente reemplazan todos los datos aquí y obtienen el resultado de gotas por minuto. Si es que lo que les piden es hallar el número de gotas por hora, entonces simplemente quitan este 3 de la fórmula y solamente dividen el volumen en mililitros entre el tiempo en horas y ahí les sale el número de gotas por hora. Y si lo que quieren es el número de mililitros por minuto, agarran el resultado que les salió acá en gotas por minuto y lo dividen entre 20. Y ahí les sale el número de mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque recuerden que 1 mililitro es igual a 20 gotas, ¿sí? Esto también preguntan bastante, este cuadro de acá. Recuerden que para los inyectables tenemos 4 vías, ¿no? La vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa.
Para la intradérmica, en el examen del ciclo pasado tomaron como correcto que tiene que tener una angulación de 15 grados, así que acuérdense. La intramuscular siempre es 90, ya lo saben. La subcutánea la están tomando como 45 y la intravenosa la están tomando como 0, algunos también la están tomando como 10. Y recuerden cuál es el uso más común de cada una de estas vías. Esto sí se lo tienen que aprender. De ahí, algo que también hacen hincapié es en esto, en la parte de los cuadrantes para los inyectables intramusculares. Recuerden que teníamos dos reglas, la regla de los 4 cuadrantes y la regla de los tercetos. En el caso de la regla de los 4 cuadrantes, que es la que tenemos aquí, recuerden que lo que nos decía era que íbamos a dividir imaginariamente el glúteo en 4 cuadrantes y el inyectable se colocaba en el cuadrante superior externo, como están viendo ahí. ¿Para qué? Para evitar causar lesiones a nivel del nervio ciático, que es una de las principales complicaciones. La regla de los tercetos nos decía que teníamos que trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca postero superior, que está acá, y el inicio de la línea interglútea. Y esta línea la íbamos a dividir en 3 segmentos. Entonces, luego de dividirla en tres segmentos, se decía que el inyectable se debía colocar entre el segmento externo y el segmento medio, o como lo ponen en el examen, entre el tercio externo y los 2 tercios internos. ¿Sí? Esa es la regla de los tercetos y la de arriba es la regla de los 4 cuadrantes. Ambas, como les digo, tienen como objetivo evitar que hayan lesiones a nivel del nervio ciático. Y aquí dentro de las complicaciones se hace bastante hincapié en lo que es la embolia gaseosa. Recuerden que la embolia gaseosa es una complicación que principalmente la vamos a ver al momento de colocar venoclisis, hacer venoclisis, de colocar vías periféricas en la vía intravenosa, principalmente vamos a ver a la embolia gaseosa. Y también recuerden que cuando lo que está ocurriendo es una lesión nerviosa, es decir, que cuando hemos ingresado la aguja en el tejido hemos lesionado un nervio, el paciente va a venir refiriendo o quejándose de que siente hormigueo en esa zona. El hormigueo es una de las primeras señales de que probablemente puede ser o una lesión hemorrágica, o una lesión, bueno, no tanto hemorrágica, sino una lesión isquémica, o es una lesión que está afectando a lo que es un nervio. Entonces, en el caso de los inyectables, sobre todo si es que es a nivel glúteo, si es que la paciente llega refiriendo hormigueo a nivel glúteo y nos habla de una historia de un inyectable intramuscular hace una semana, hace unos días, entonces lo primero que tenemos que pensar es que probablemente se puede tratar de una lesión una lesión nerviosa, ¿no? Y lo que es la extravasación medicamentosa también es algo importante porque llega a ser frecuente y la paciente va a referir que esta zona se encuentra hinchada, está un poco dolorosa, pero que principalmente tiene sensación de ardor, ¿sí? Y obviamente la hipersensibilidad, que vendría a ser las alergias a los medicamentos. Y eso es todo con respecto a la parte de inyectables. ¿Alguno tiene una pregunta respecto a esta parte? ¿Quedó alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, para ya terminar, porque la parte de manejo prehospitalario es una parte que es más práctica que teórica. Y es más o sea, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes ya pueden manejar la parte de manejo prehospitalario. Solamente recuerden el ABCDE y también no se olviden de tener en cuenta lo que es la escala de Glasgow, que es muy importante. En cuanto a quemaduras, lo que preguntan también bastante es la parte de cuáles son las funciones de la piel, que son estas 6, así que no se olviden: protección, termorregulación, hidrometabólica o metabólica, percepción sensorial, estética y función inmunológica. Y también se pregunta bastante acerca de esta parte de acá, la clasificación según la profundidad. Recuerden que la piel
y va a tener tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué capa se encontraba afectada, era que nosotros íbamos a poner esta clasificación según profundidad en quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. Dentro de las quemaduras de segundo grado, íbamos a subdividirlas en quemaduras de segundo grado superficial y segundo grado profundo. Y cada una de estas iba a tener características especiales. Entonces, las quemaduras de primer grado van a destruir todo lo que es el grosor de la epidermis, que es la capa, recuerden, más externa de la piel. Y las características macroscópicas, así a simple vista, de esta quemadura es que no va a botar líquido, es decir, no va a ser exudativa, tampoco va a tener ampollas, sino que lo que la va a caracterizar es que esta lesión va a ser eritematosa, va a ser súper, súper, súper roja, como están viendo acá, por ejemplo. Va a estar bien, bien, bien rojita. Y va a ser una quemadura que va a causar muchísimo, muchísimo dolor y va a estar muy sensible al tacto. La curación aquí es espontánea, recuerden que no va a dejar secuelas. Sin embargo, como les digo, los pacientes generalmente sí van a necesitar tomar medicamentos, pero para lo que es el dolor, porque son quemaduras que causan muchísimo dolor y son muy sensibles al tacto. Luego tenemos las de segundo grado, que vamos a empezar con las de segundo grado superficial. Aquí se ha destruido todo el epidermis y la capa más externa, más la primera parte, por así decirlo, la primera mitad de la dermis. Entonces aquí sí van a haber ampollas, que como ya les he dicho, cuando estas ampollas, si no me equivoco, se empiezan a juntar, y si no me equivoco son más de 5 centímetros, miren, más de 5 centímetros, ya se denominan flictenas. Entonces, una flictena simplemente es una ampolla gigante, ¿sí? Entonces aquí ya hay ampollas, tanto en la de segundo grado superficial como en la de segundo grado profundo. En la de segundo grado profundo ya se han afectado toda la dermis en su totalidad. En la de superficial solamente es la primera mitad, en la de segundo grado profundo es toda la dermis en su totalidad con toda la epidermis. Entonces, en ambas va a haber formación de ampollas. Lo que las va a diferenciar es las características de la piel debajo de esta ampolla. Si es que esta ampolla, como ven acá, se rompe, la base de la piel que va a estar abajo de esta ampolla, en las quemaduras de segundo grado superficial, va a ser de color rojo, va a haber un montón de exudado. En cambio, en las de segundo grado profundo, la base va a ser blanca o gris y va a haber muchísimo menos exudado. Algo que también las va a diferenciar es la sensibilidad en la zona. Las quemaduras de segundo grado superficial, al igual que las de primer grado, van a ser muy, muy, muy dolorosas, muy sensibles. En cambio, las de segundo grado profundo, como ya se ha afectado toda la dermis en su totalidad, por lo tanto, ustedes recordarán que en la dermis era que se encontraban los receptores sensitivos. Como ya se ha afectado toda la dermis en su totalidad, ya se ha destruido toda la dermis, entonces aquí ya no va a haber dolor. Entonces, y obviamente las quemaduras de tercer grado es cuando ya se afectó toda la epidermis, toda la dermis y toda la hipodermis. Entonces aquí la lesión va a ser negra, blanca, ya va a estar todo el tejido muerto y aquí ya no hay nada de sensibilidad, nada de dolor. Nosotros lo tocamos, el paciente ahí no siente absolutamente nada. Entonces, ¿cómo diferenciamos macroscópicamente cada una de estas lesiones? Las quemaduras de primer grado van a ser bien, bien, bien rojas, van a estar inflamadas, van a ser también muy dolorosas. Y las quemaduras de segundo grado van a caracterizarse por la presencia de ampollas o flictenas. Entonces, si es que ustedes ven una persona que tiene una quemadura y en esta quemadura hay ampollas, automáticamente ustedes van a decir y tienen que pensar que esta es una quemadura de segundo grado. ¿Cómo van a diferenciar si es una quemadura de segundo grado superficial o una quemadura de segundo grado profundo? Obviamente ustedes no pueden reventar estas ampollas porque si no esto incrementa el riesgo de infección de la herida. Entonces lo van a averiguar evaluando la sensibilidad de la zona. Si la persona todavía indica que a pesar de tener la ampolla, todavía tiene un montón de dolor, la zona está súper sensible, entonces probablemente se trate de una quemadura de segundo grado superficial.
Si por el contrario dice que no siente nada o siente un poquito de dolor, más que dolor es una molestia, entonces estamos hablando de una quemadura de segundo grado profunda. Y ya saben que si la lesión es de estas características que ven acá, negra, blanca, morada, que el paciente ya no siente absolutamente nada, entonces estamos hablando de una quemadura de tercer grado. También recuerden que según el agente causal, la división de las quemaduras va a ser en térmicas, eléctricas, mecánicas, químicas y biológicas. Dentro de las térmicas tenemos las que son por contacto directo, por fuego directo, por radiación y por frío, acuérdense. Así que si en el examen les ponen es un tipo de quemadura térmica, excepto no vayan a marcar por frío, porque sí existen las quemaduras térmicas por frío. Recuerden que las quemaduras se van a dar por temperaturas extremas, es decir, si algo está muy caliente o también si es que algo está muy, muy frío. Por eso es que cuando ustedes de repente han agarrado un hielo con su mano, después de un momento la mano les empieza a doler, les empieza a arder, les empieza a quemar, porque las temperaturas extremas, como les digo, van a causar lesiones. Luego, dentro de las quemaduras químicas, por favor no olviden lo que son las quemaduras por álcalis y por ácidos. Recuerden que entre las dos, las más severas van a ser las quemaduras por álcalis, porque van a tener una mayor capacidad de penetración debido al tipo de necrosis, debido a la manera en la que matan al tejido. Los ácidos tienen una necrosis por coagulación, en cambio los álcalis tienen una necrosis por licuefacción, que como su mismo nombre lo dice, recuerden que licúa los tejidos. Entonces puede penetrar a capas más profundas muchísimo más rápido y con mucha mayor eficiencia. Luego tenemos las quemaduras eléctricas y recuerden que de estas tres, la que más nos debe preocupar a nosotros son las quemaduras por arco eléctrico, porque aquí lo único que vamos a evidenciar en el paciente van a ser las heridas de entrada y de salida, que como ya habíamos comentado, se van a encontrar en las zonas de pliegue, ¿no? En las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en las axilas, en las ingles. Y la magnitud del daño que ha ocasionado esta quemadura es desconocida para nosotros a simple vista. ¿Por qué? Porque todo el daño es a nivel interno. Entonces no sabemos por dónde es que ha rebotado esta onda eléctrica. Y por último tenemos las quemaduras biológicas. Esto también es importante porque he visto que hay como dos preguntas así en el examen del ciclo pasado, entonces probablemente a ustedes también les venga. Entonces es importante que recuerden que el cálculo de la extensión de quemaduras lo vamos a hacer principalmente con la regla de los 9 de Wallace, ¿sí? Y esta regla de los 9, recuerden que sirve tanto para adultos como para niños, para ambos. No es que sirva solamente para un grupo etario, sirve para todos, para absolutamente todos. Y aquí tienen el cuadro para que se lo memoricen, porque sí o sí, lo más probable es que les pongan una pregunta acerca de esto, ya la vamos a ver aquí. Y bueno, ya saben que por debajo de los 15 años los valores en la regla de Wallace varían un poquito, así que acá también lo tienen para que se lo memoricen, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que también otra cosa que preguntan dentro de quemaduras es el tratamiento, la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook modificada. Recuerden que la fórmula de Parkland es 4 mililitros por la superficie corporal quemada por el peso del paciente, y la fórmula de Brook es lo mismo, solamente que con 2 mililitros. 2 por el porcentaje de superficie corporal quemada por el peso del paciente. Esto es para ver cuántos líquidos se le tiene que infundir al paciente, ¿sí? Y esta cantidad la vamos a dividir en dos partes, ¿no? En dos mitades. La primera mitad se la vamos a dar en las primeras 8 horas y la segunda mitad se la vamos a dar en las 16 horas restantes. Eso es todo con respecto a quemaduras. No sé si alguno tenga alguna pregunta hasta ahorita con respecto a esto. ¿No? Ya. Entonces, otro tema importante también que ustedes tienen que conocer es el tema de reanimación cardiopulmonar. Ya habíamos hablado que cuando nosotros vemos una persona inconsciente, lo primero que tenemos que hacer, y esto siempre es pregunta de examen o de pasito o de lo que sea, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es ver que la escena sea segura.
Es lo primero. Luego de que nosotros vemos que la escena es segura, es que ya nos podemos acercar para evaluar al paciente. ¿Qué cosas tenemos que buscar para identificar una parada cardiorrespiratoria? Que el paciente esté inconsciente, que luego de palpar el pulso carotidio e intentar encontrar el pulso por máximo 10 segundos, no lo palpemos, y que no esté respirando o que esté respirando inadecuadamente, con dificultad, ¿no? Que solamente jadee. Luego de eso es que nosotros sabemos que este paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Y aquí tenemos lo que son las cadenas de supervivencia postuladas por la AJA, que como les había comentado en la última actualización, ya no son 5 eslabones, sino que son 6. Y para ustedes, ahorita en la que se tienen que enfocar es en la cadena de supervivencia extrahospitalaria, que es la que ven acá abajo. Entonces, el primer eslabón es la activación del SEM, que es el sistema de respuesta a emergencias. Luego es iniciar el RCP de alta calidad, que tienen que recordar cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para decir que su RCP es de alta calidad. La desfibrilación, que aquí también tienen que tener en cuenta cuáles son los ritmos desfibrilables, cuáles son los ritmos no desfibrilables. Luego es el soporte vital avanzado, que aquí ya es con el uso de una vía aérea avanzada, es decir, una intubación orotraqueal, uso de fármacos como por ejemplo la adrenalina, la lidocaína, los cuidados postparo cardíaco y por último la recuperación. Estos son los 5 puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para decir que están haciendo un RCP de alta calidad. En primer lugar, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de compresiones? Son de 110 a 120 compresiones por minuto, por 2 minutos. Una profundidad de al menos 2 pulgadas o 5 centímetros en el caso de adultos. En el caso de pacientes pediátricos es 1/3 del diámetro anteroposterior. En el caso de lactantes, si no me equivoco, era 4 centímetros. En el caso de neonatos son 2 centímetros. La reexpansión, recuerden que cada vez que comprimimos tenemos que darle chance al tórax para que se vuelva a expandir, si no, no va a servir de nada el RCP. Recuerden que también estas compresiones tienen que ser ininterrumpidas. Los únicos motivos por los que nosotros podemos parar las compresiones es si el paciente responde, es decir, si recupera el pulso, si es que se va a aplicar una descarga del DEA, si es que se va a cambiar de reanimador, y también si es que se va a hacer algún procedimiento al paciente, ¿no? Como por ejemplo canalizar una vía periférica o hacer la intubación. Y por último, la ventilación. Recuerden que aquí el objetivo es evitar la hiperventilación. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una respiración cada 5 a 6 segundos. Igual si es que ya sea que estemos dando una respiración boca a boca, ahora con el contexto de la pandemia se utilizan los dispositivos, la más famosa mascarilla Ambu, que recuerden que habíamos dicho que tenemos que darle aproximadamente 500 mililitros al paciente o de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y este es el cuadro resumen de todo lo que hemos conversado, de todo lo que es importante en realidad acerca del RCP, que yo creo que de aquí sería más fácil que estudien ese tema. También otra cosa que se pregunta es la relación compresión-ventilación. En el caso de los adultos, ya sea que estemos trabajando con 1 o con 2 reanimadores, la relación de compresión-ventilación siempre va a ser de 30 a 2. Cuando ya estamos hablando de pacientes pediátricos, esto cambia un poquito. Cuando es un solo reanimador, esta relación sigue siendo 30 a 2. Pero cuando ya hay 2 reanimadores o más, esta relación cambia y se vuelve de 15 a 2. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. De ahí, todo esto ya lo hemos conversado, ya lo hemos hablado. Recuerden también, aquí esto también es importante, cuáles son los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables, ¿sí? Los ritmos desfibrilables, recuerden que son la taquicardia ventricular sin pulso, y hago bastante hincapié en sin pulso porque este es importante, y la fibrilación ventricular. Y los ritmos no desfibrilables van a ser la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Esas dos. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso van a ser no desfibrilables, es decir, aquí no podemos aplicar el DEA, solamente tenemos que seguir con las compresiones hasta lograr que el ritmo se convierta en un ritmo desfibrilable.
¿Cuáles son los ritmos desfibrilables en los que sí podemos aplicar las descargas del DEA? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, perdón. Luego, por último, tenemos lo que es la maniobra de Heimlich. Recuerden que obviamente la maniobra más efectiva va a ser esta, la que involucra a una persona que realiza la maniobra y la víctima. Cuando estemos solos y ya no nos quede de otra, es que vamos a realizar el auto Heimlich. Y obviamente esta es la variación que tenemos, la técnica que tenemos que utilizar cuando el paciente es un neonato o un lactante. Recuerden que la maniobra de Heimlich se da en asfixia cuando hay una obstrucción total de la vía aérea, no cuando es parcial, sino cuando es total, solamente cuando es total. Y recuerden que el signo universal de asfixia es cuando el paciente se lleva ambas manos alrededor del cuello. Y acá están los dispositivos de ventilación que les comentaba. Este es importante, ¿no? 500 centímetros cúbicos, por eso en el ambú solamente se presiona, no se presiona toda la bolsa, sino que se presiona un poquito con una fuerza determinada para dar simplemente 500 mililitros y el volumen es de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y eso sería todo lo que es la parte de teoría, chicos. Entonces, antes de pasar a lo que es estas preguntas, las preguntas del parcial, no sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda.